Estamos en esa serie llamada Nunca Seré el Mismo. Vamos a ver el Salmo 119. El Salmo 119. Entonces le voy a invitar que abran sus Biblias allí en ese Salmo 119. Yo quisiera compartir un mensaje titulado La continua búsqueda del salvo, de aquella persona que es salva. La continua búsqueda del salvo en Salmo 119, en esta serie que el día de hoy finalizamos. Hermanos, antes de entrar, pues yo quisiera encomendar este tiempo al Señor. Yo sé que todas las alabanzas también, el tiempo de alabanzas es especial y es cosas que tenemos que ver en santidad delante de Dios. Pero si comienzo a predicar sin orar, les voy a decir disparates. Amado Dios, delante de ese Dios santo al cual hemos cantado, Señor, venimos. Yo te pido, Señor, que cada oído, que todo corazón, Señor, que está aquí en este día, incluyendo y comenzando, Señor, como el mío, con el mío y con mis oídos, sigue, Señor, hablando a mi vida. Y habla a la vida de cada uno de nosotros en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que tú seas honrado a través de este tiempo que estaremos exponiendo tu palabra. Pero te pido que seas tú, que yo simplemente sea ese vaso de barro que tú uses para glorificarte, para exaltarte, para que tu nombre santo sea honrado en esta mañana. Te pido, Señor, que mientras que vamos terminando este salmo, esta serie, que tú hables, Señor, a cada una de las personas y que el día de hoy sea un día de cambio. Un día, Señor, en que nuestro paso tome una dirección diferente que te agrade a ti. Para tu honra y para tu gloria lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para este Salmo 119 no se asusten. Si yo fuera a predicar versículo por versículo de este Salmo, estaríamos aquí hasta las 12 de la medianoche, hoy. Es el Salmo, hermanos, más largo, es el capítulo más largo de toda la Biblia, porque contiene 176 versículos. Ese es el capítulo más largo. Su estructura, hermanos, es una estructura muy interesante porque en el lenguaje original, y no sé qué Biblia tiene usted, yo no sé si tiene la Reina Valera o cuál otra Biblia tiene, pero usted va a encontrar que tiene ahí unas letras medio raras. Cada estrofa. Este salmo contiene 22 estrofas. Y en el alfabeto hebreo habían 22 letras. Y usted va a ver que cada estrofa, antes de comenzar cada estrofa, comienza con una letra, porque en el lenguaje original, cada párrafo comenzaba con una palabra cuya primer letra de esa palabra coincidía con la letra del alfabeto hebreo. Por eso hay 22 estrofas y se van a través del lenguaje hebreo en orden. El lenguaje hebreo comienza con las letras Aleph, Bet, Gimel, y termina con esas letras Resh, Shin y Tav. Entonces, así está estructurado de una manera acróstica. Los temas que vemos en este salmo, hermanos, yo le recomendaría que usted se lo lleve a su casa y que usted lo lea, porque este es un salmo, hermanos, que es un salmo maravilloso. No se me van las palabras de poderlo describir. Es un salmo que alaba a Dios por su ley y sus mandamientos. Y vamos a ver diferentes, a través de este salmo vemos diferentes palabras que se usan para hablar de la Biblia, para hablar de su ley, sus mandamientos, sus estatutos, y otras palabras que usa para hablar. Y el salmista expresa ese amor por la ley de Dios, ese amor por su palabra, por su sabiduría que se contiene dentro de sus mandamientos. Este es un salmo que habla como Dios es un Dios que da sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? Muy diferente a la inteligencia, hermanos. Hay una diferencia del conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es simplemente saber cosas.
La sabiduría es saber cómo usar ese conocimiento, cómo aplicarlo a la vida. Eso es lo que es sabiduría. Todos nosotros necesitamos de sabiduría. Ese salmo, el salmista expresa esa grandiosa cosa de Dios, que es el que da sabiduría, es el Dios que da consuelo, es el Dios que nos ayuda a nosotros a guardar la ley, hermanos. En ninguno de nosotros, por nuestra propia voluntad, hay ni siquiera una pizquita pequeña que nos podrá mover a querer obedecer a Dios. Toda obediencia que sale de nosotros hacia Dios, toda vez que hacemos lo que Dios nos manda hacer, es por la ayuda de Dios en nuestras vidas. Es porque su Espíritu Santo nos ayuda en nuestro camino de santificación en el que estamos. Es Dios el que nos da a nosotros esa sabiduría, ese consuelo, esa guía y esa felicidad. Y ese salmista, a través de este Salmo 119, expresa el deseo de conocer a Dios para poder guardar su ley, para poder guardar sus mandamientos. En muchas ocasiones hemos escuchado personas que dicen: no, pues la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y uno dice: ¿dónde dice eso en la Biblia? Eso no está en la Biblia. Dios nunca dijo ayúdate que Dios te ayudaré. Pero algunas personas, si yo ahorita me subo acá arriba con mucha emoción y con mucho ímpetu, les digo: hermanos, dice la palabra, ayúdate que Dios te ayudará. Puede que alguna de ustedes diga amén. Pero tenemos que saber la palabra. El salmista deseaba conocer la palabra. ¿Y por qué es importante conocer la Biblia, sus mandamientos, sus estatutos? Porque solamente conociéndolos es como podemos guardarlos. No sabemos lo que no sabemos. Y debemos de saber, conocer mejor a Dios, conocer lo que Él nos manda a hacer para poder guardarnos en el camino del Señor. Este salmo, hermanos, tiene un tono de súplica, un tono de petición de ayuda, porque ese salmista quería mantenerse en el camino de Dios. Quería mantenerse guardando la ley. Hermanos, ¿sabía usted que ahora, trayendo este salmo cientos de años más adelante en el Nuevo Testamento nos explica, nos enseña que una persona que en verdad ama a Dios, una persona que en verdad sigue a Dios, que es un discípulo verdadero de Dios, esa persona en verdad desea amar a Dios a través de la obediencia? Es necesario, hermanos. ¿Quieres saber si eres cristiano? Examina tu vida. Te voy a decir desde ahorita, para que no te vayas a decaer y a sentir mal. Todo cristiano le falla a Dios. Todo cristiano. No importa que sea pastor, no importa que sea un cristiano de 6 décadas, que haya crecido en una iglesia, en un hogar cristiano, que se conozca el Salmo 119 de memoria. No importa, todo cristiano le falla a Dios. Pero esa persona que es verdadero cristiano desea guardar su ley, desea conocer a Dios, desea obedecer a Dios. Ese salmista, hermanos, que escribe este salmo, exalta los atributos de Dios y dice cómo Dios es justo, cómo Dios es confiable, es veraz, es fiel, hermanos. Es un Dios inmutable que no cambia, que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Es un Dios que es eterno, un Dios de luz, un Dios puro, santo. Cantamos el día de hoy que Dios es santo en más de un canto. Algunos versículos conocidos de este salmo es el versículo 97, por ejemplo. Si usted tiene su Biblia allí, o a lo mejor aparece acá en la pantalla: cuánto amo yo tu ley. Qué maravilloso poder decir como el salmista: oh, y me gusta más la Reina Valera de la Nueva Biblia de las Américas, cómo lo expresa: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. ¿Cuál es la meditación de nuestros días, hermanos? ¿En qué meditamos? Meditamos en que en la liguilla mexicana tal equipo va avanzando,
o está frustrado porque lleva a su equipo tantos años en la liguilla y no avanza. ¿Cuál es su meditación en el día? Su meditación en el día de los días de la semana es que usted está preocupado por otras cosas, o está usted meditando en su ley. Hermanos, le voy a decir una cosa: si usted no se llena de la palabra, la meditación en la palabra será lo último en lo cual usted va a meditar. Usted tiene que hacer un esfuerzo, porque el que seamos salvos no es un automático que automáticamente lo único que vamos a querer hacer es recluirnos en un lugar, en un cuarto, cerrar la puerta y nada más tener la Biblia y leerla. Hermanos, esta carne no quiere hacer eso. Esta carne desea de hacer otras cosas, desea estar viendo la televisión, estar comiendo, estar jugando, estar haciendo cualquier otra cosa menos lo que es espiritual. Y por eso debemos de esforzarnos. Hay un versículo en la Biblia que dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. El ejercicio corporal es provechoso, pero es provechoso para poco comparado a el provecho que uno recibe cuando uno hace ejercicio espiritual. Y el ejercicio espiritual es leer la Biblia, orar, ayunar, congregarse con los hermanos. Hay diferentes disciplinas espirituales que nosotros podemos hacer. Y este versículo, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista, todo el día medito en ella. Otro versículo que usted se conoce muy bien de ese salmo es el versículo 105, que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. O le hablo a aquellas personas que son seguidores de la Reina Valera. Ahora le va a recordar, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Eso es lo que es la palabra de Dios. Hace ratito andaba un hermano buscando la Biblia de su hija. Y yo le dije, él no sabía dónde había dejado su Biblia. Y yo le dije, entonces ya su niña anda a ciegas, no sabe dónde anda. Entonces dice, no entendió, dice, ¿por qué? Le dije, lea el Salmo 119, versículo 105. La palabra del Señor es nuestra luz, hermanos. Obviamente podemos ver, pero es la luz que nos da sabiduría para poder vivir de la manera como Dios quiere que vivamos. ¿Quiere usted vivir mejor? ¿Quiere usted hacer decisiones mejor? La Biblia es tan increíble que hasta el habla le cambia a uno. Modifica la manera como hablamos, refina la manera como hablamos incluso. Las personas que estudian la palabra empiezan a hablar de una manera diferente. Cambia la vida, hermanos. Es luz a nuestro camino. Es obvio que el autor de este salmo ha pasado por tiempos peligrosos, donde ha librado trampas que se le han puesto, persecuciones y aflicciones. Hay más de 15 versículos en este Salmo 119 donde el salmista habla de esas persecuciones, de esas trampas que le han tendido. Pero cada vez que estas trampas han venido a su vida, cada vez que ha sufrido estas dificultades, su fundamento ha sido la ley de Dios, su palabra. Su descanso, su sostén siempre ha sido la palabra de Dios. Aún a pesar de las dificultades, el autor se aferra a lo que conoce de Dios en su palabra, hermanos. Es importante por eso la palabra. Cuando pasemos por pruebas, que de hecho, dicho sea de paso, aquí solamente hay dos tipos de cristianos. Aquí en esta iglesia y en cualquier otra iglesia. Están los cristianos que están pasando por una prueba en este momento y los cristianos que van a pasar por una prueba más adelante. Solamente esos dos tipos. ¿Usted está ahorita bien? Qué bueno, gloria al Señor. Disfruta este tiempo, pero prepárese para el tiempo que viene, donde vendrá la tribulación, porque vendrá, hermanos. Pero cuando conocemos la palabra, las tribulaciones las podemos sobrellevar de una manera muy diferente. Aquellos que no conocen las virtudes de Dios, sus atributos, que no saben que Dios es un Dios que es santo y poderoso, que está con nosotros en todo momento. El día de hoy, hermano, vamos a enfocarnos solamente en el último versículo de este salmo, el versículo 176. Y luego quiero hacer una pregunta como para plantear el estudio de este versículo, el cual lo vamos a dividir en 3. Yo le quiero preguntar, ¿es necesario que el salvo sea encontrado? En cierta manera podemos decir que los que están perdidos
son los que no son cristianos. Que el salvo ha sido encontrado por Dios. No estamos perdidos. Pero es necesario que el que es salvo sea encontrado. Es obvio que Dios es central para el autor de este salmo, hermanos. Es obvio que el autor conoce a Dios. Pero qué rara manera como él termina este salmo. Después de exaltar a Dios y decir: Dios es esto, Dios es grande, Dios es poderoso, amo yo tu ley, me esfuerzo en seguir tu ley. Él termina este salmo diciendo: cual oveja perdida me he extraviado. Ven en busca de tu siervo, dice, porque no he olvidado tus mandamientos. Y eso es lo que yo quisiera en esta tarde ya enfocar ese tiempo que vamos a estar en la palabra. ¿Por qué habla de esta manera este salmista? Después de haber dicho cómo él ama su ley, sin embargo él tiene este sentimiento como si fuera una oveja perdida. Hermanos, vamos a verlo. La inconformidad, el primer punto, la inconformidad con el pecado. La inconformidad, no conformidad, inconformidad con el pecado. Salmo 119, 176, la primera parte dice: cual oveja perdida me he extraviado. El autor, hermanos, de este salmo ya había hecho varias declaraciones acerca de Dios. Él decía que tenía ese deseo de afirmar sus caminos para cumplir los estatutos del Señor. Ahí usted lo puede leer en el versículo 5. El versículo 8 él dice: tus estatutos cumplir. Él deseaba cumplir los estatutos de Dios. El versículo 10 dice: yo te busco con todo mi corazón. Versículo 11: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 16: en tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra, le decía este salmo. Versículo 20: se consume mi alma deseando tus leyes todo el tiempo. Hermanos, si usted está leyendo esto y usted ve estos versículos cumplirse en la vida de una persona, usted diría: esa persona es cristiana. Esa persona conoce a Dios, desea amar a Dios, desea honrarlo. El versículo 24 dice: tus mandatos son mi regocijo. Versículo 56: lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos. Obviamente este salmista conocía a Dios. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué termina ese salmo tan largo, el más largo, de esta manera? De repente pareciera que es otra persona la que está hablando, como que este Salmo 176 no es parte de todo el Salmo, ¿verdad? Como que alguien agarró su manuscrito al final y le agregó este versículo al final, pero no, es el salmista el que está escribiendo esto. Me he extraviado como una oveja perdida. No parece ser el mismo que acaba de escribir con tanto deseo de honrar a Dios, declarando su amor por Dios. Hermanos, lo que está pasando con el salmista es lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando nos acercamos a un Dios que es alto y sublime, justo y santo. De repente usted puede andar sucio de su ropa, hermano, pero como está oscuro, como la luz del cuarto está medio oscuro, usted no se da cuenta que anda sucio. La luz revela. Yo le decía a mi esposa: hoy en día yo quise agarrar el pantalón azul marino, un pantalón azul marino. Y luego hace ratito, cuando ya me están viendo el pantalón, hace ratito ya con la luz, porque cuando levantamos esta mañana todavía estaba medio oscuro. Y yo cogí mi corbata, dije: este saco con un pantalón azul marino, ahí va combinado. Yo dije: así me voy. Pero después salgo de la casa y con la luz del sol, ya muy tarde, ya no había tiempo, descubro que traía un pantalón color negro. Cuando uno se acerca a la luz, uno va descubriendo cosas que en la oscuridad no se miran. Cuando uno se va acercando más a la palabra de Dios, uno va descubriendo cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, que Dios no quiere ahí.
que van contrario a lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Y cada uno de nosotros tiene algo. Cada uno de nosotros. Y nos haría bien, hermanos, aceptar eso. Nos haría bien confrontar el pecado que hay en nuestras vidas. ¿Se recuerda la historia de Pedro? Un momento cuando Jesucristo le dice, todos esos antes de que fuera crucificado, le dice, todos ustedes me abandonarán. Usa la palabra escandalizo en griego. Se van a escandalizar. Me van a abandonar. ¿Y qué es lo que le contesta Pedro? Pedro dice, no, Señor, te podrán abandonar todos, pero yo soy diferente. Si es necesario yo morir, yo moriría por ti. Yo voy a la cárcel por ti. A mí no me pongas esa etiqueta, Dios, Jesús, que yo no te voy a abandonar. Y le dijo Jesús, ¿sabes qué? No tienes que esperar ni mucho tiempo. Esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Todos nosotros, hermanos, tenemos cosas con las que estamos y debemos de lidiar. Todos nosotros. Todos debemos de buscar, hermanos, en oración, pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuáles son esas cosas que Él quiere que cambiemos en nuestras vidas. ¿Hay alguno aquí que no tiene pecados en su vida? Le voy a pedir que se ponga de pie y salga, por favor. Porque este lugar no es para usted. Este es un hospital para los que están enfermos. A mí me da risa cuando hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia, hay puros hipócritas. Cuando usted le digan eso, diga, pues vente, hay lugar para uno más. Todos necesitamos de Dios. Todos estamos en un proceso, hermanos, de santificación. De este lado de la eternidad seguiremos luchando contra el pecado, pero esa es la cosa, luchando en contra del pecado, no abrazando el pecado. De aquel lado de la eternidad ya el pecado estará ausente. Entonces lo que está pasando con el salmista, hermanos, es lo que nos pasa a nosotros cuando nos acercamos a la luz, cuando nos acercamos a Dios. Cuando Israel tuvo la visión cuando Isaías tuvo la visión del trono alto y sublime de Dios, ¿qué fue lo que pasó con él? Hermano, yo no sé, yo no le hablé al hermano Byron, que fue el que escogió los cantos ahora, pero Dios es el que sabe de qué íbamos a hablar. Pero cuando Isaías tiene esa visión de ese trono alto y sublime donde está Dios sentado, y habían los cantos que decían santo, santo, santo. ¿Cuál fue la reacción de él? Él gritó. Dice Isaías 6:5. Entonces grité, ay de mí, dijo, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. No podemos acercarnos a la luz y seguir igual como estamos viviendo. No podemos. Dios en su palabra nos revela nuestro estado pecaminoso. Cuando estudiamos nos damos cuenta cuánto desconocemos. No sé si usted sabe, las personas que han estudiado más y que entre más estudian, más cuenta nos damos de tanto que no conocemos. Cuando lavamos un artículo de ropa a mano, nos damos cuenta lo sucio que en realidad estaba cuando estamos ahí tallando, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha ido al río a tallar, a lavar su ropa? ¿Al río? Así como en el rancho. No, hay muchos aquí de la ciudad que no conocen eso como lo conozco yo. Entonces, cuando nos acercamos a la luz revela las imperfecciones. La santidad de Dios revela más nuestra falta de santidad y nuestra necesidad de Él. Eso es lo que está pasando con el salmista. Cual oveja perdida me he extraviado. Como si fuera yo una oveja perdida, me he extraviado. La reacción del autor no fue, ay, soy una oveja perdida y sin esperanza, no. Su reacción es una de lamento, una reacción de reconocimiento. Y ese reconocimiento, hermanos, es un fruto que solo el obrar de la palabra de Dios puede producir.
Solamente la palabra de Dios. ¿Cuánto dio Dios por nosotros, hermanos? Lo dio todo, ¿verdad que sí? Y nosotros no somos capaces de rendir algo que queremos retener en el proceso de la santificación. ¿Qué hay en tu vida? Estoy mirando a todos, no estoy apuntando a nadie con la vista. Yo primero me vi a mí. La palabra fue mi espejo para mí. ¿Qué hay en nuestras vidas que le están estorbando a una relación como Dios quiere tener una relación contigo? ¿Qué dices tú? No, le puedo dar al Señor todo menos esto. Esta área es una área exclusiva para mí solamente y Dios aquí no cabe. ¿Qué lugar hay, hermanos? Si somos sus hijos, el reconocer nuestro estado nos hará acercarnos más a Dios, porque el que es hijo de Dios buscará la santidad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos como su hijo, hermano. Dios quiere que nosotros, sus hijos con H minúscula, seamos como su hijo con H mayúscula, como Jesús. Él dijo en Juan capítulo 17, versículos 17 al 19, santifícalos en la verdad. Esto es Jesús hablando al Padre o orando al Padre. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra es la que nos santifica, hermanos. Si no estás haciendo el esfuerzo por leer la Biblia durante la semana, lo siento por ti. Lo siento por ti. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Otra parte de las escrituras dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Quiere que cambiemos. Ese es el deseo del salmista del Salmo 119. Deseaba ser más como Dios, imitar mejor su santidad, imitar mejor su justicia. Y él exclama, soy como una oveja extraviada. Soy como si fuera una oveja extraviada. Hermanos, es tiempo de que como creyentes confrontemos el pecado en nosotros. Ya no vivamos de esa manera, hermanos. ¿Queremos honrar a Dios o no queremos honrar a Dios? Si no tienes el deseo de honrar a Dios, hermano, yo te invito a que examines tu vida, porque algo está mal. Si en verdad eres un hijo de Dios, tú vas a buscar honrarle a Él de la manera más cercana que puedas a lo que Dios quiere. Vamos al segundo punto: la continua búsqueda de Dios. Salmo 119, 166, la segunda parte dice, ven en busca de tu siervo. Al ver su estado, hermanos, cuando él reconoce en qué condición está su vida, el salmista le pide a Dios, ven en busca de tu siervo. El salmista era siervo de Dios, alguien que está al servicio de alguien, o sea, de Dios. Primero, hermanos, sabemos que Dios no está descarriado y por ende no lo encontramos nosotros a Él. Él es el que nos encontró a nosotros. También sabemos que la Biblia nos dice que nosotros éramos malos, que no buscábamos a Dios. Fue Dios el que nos buscó a nosotros. Y es Dios el que nos sigue buscando. Romanos 3, 10 y 11 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Ninguno de nosotros estamos aquí porque éramos tan medio buenos para poderlo hacer. Fue Dios el que nos trajo. Nosotros estábamos muertos completamente en nuestros delitos y pecados, y Dios es el que desde el principio nos buscó y nos sigue buscando. No nos sigue buscando porque sigamos perdidos, pero Él sigue buscando hacer la obra que quiere hacer en nosotros. ¿Cuántos se quieren dejar que Dios obre en su santificación en sus vidas? Dios obra su santificación en nosotros de diferentes maneras, hermanos. ¿Sabía usted que Dios nos anima cuando nos corrige?
Hay veces que estamos siendo corregidos, que está pasando algo, que estamos sintiendo una corrección de parte de Dios y las personas reaccionan como que si Dios estuviera haciendo algo para matarnos y aniquilarnos y borrarnos completamente. Dios nos anima corrigiéndonos. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 12, 5 y 6. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Hay muchas personas hoy en día en la cárcel que están ahí porque no tuvieron padres que los corrigieron. Hay hijos hoy en día que no están en la cárcel, pero que van rumbo a la cárcel, porque sus padres, en lugar de corregirlos, los apapachan, consienten el pecado de ellos. Yo miro un niño, hermanos, en el supermercado que se avienta en el piso y que empieza a patalear y a hacer berrinches. Yo me da muchas ganas de decirle a los padres, ¿me lo presta un ratito? Siempre y cuando el niño pues no esté enfermo, ¿verdad? Algo así. Obviamente se entiende eso. Pero me dan ganas de preguntarle, préstemelo un ratito, se lo traigo al rato. Se lo traigo al rato. Hermanos, el Señor disciplina a aquellos que Él ama. ¿Por qué? ¿Porque quiere que nosotros seamos más pecadores? No. Quiere que dejemos el pecado a un lado. Lamentablemente, hermanos, nosotros nos gusta la adrenalina, ¿verdad que sí? ¿A cuánto le gusta la adrenalina? Levante la mano. A mi esposa le encanta la adrenalina, es por eso que yo manejo a 100 por hora en el freeway. Hay personas que le gusta la adrenalina, hermanos. Y como cristianos, nos gusta la adrenalina de acercarnos más a la línea, un poquito más, a la línea que divide lo correcto del pecado. Y nos vamos acercando un poquito más, que al cabo aquí todavía estoy bien. Y entonces el momento viene el momento cuando cae y caes fuera de la línea. El pastor Miguel Núñez dice, aléjate de la línea lo más que puedas. Y lo más que puedas para que cuando caigas dentro, no caigas fuera. Pero nos gusta la adrenalina. Nos gusta. Hermanos, Dios quiere santificarnos. Y Dios lo hace a través de su palabra, pero Él también usa su consolador, el Espíritu Santo, para hacernos crecer. Juan 14, 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No sé qué pasó aquí, creo que se me revolvió la Reina Valera. No creo que es Nueva Versión Internacional, pero ahí está. Dios usa su consolador, su Espíritu Santo, para enseñarnos, para hacernos creer. Dios, hermanos, es el que produce el fruto en nosotros. Como lo dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces el autor, hermanos, se siente como una oveja perdida, pero no desea desviarse de sus mandamientos. Siente tristeza cuando no guarda su ley, pero quiere seguir gobernado por sus estatutos. Desea el honrar mejor a Dios cada día. ¿Lo deseas tú, hermano? Si de repente el Señor en este momento nos dividiera, para este lado toda la gente que sí oró esta semana, y para este lado toda la gente que no oró, que nada más dijo, gracias Señor por esta torta de carnitas, amén. ¿En qué lugar estaríamos? ¿Nos movería Dios para ese lado o nos movería para aquel lado? No, en nuestra vida no va a haber avance, no va a haber cambio si no ponemos de nuestra parte. Quiero compartirles algo que es una verdad bíblica, hermanos.
La salvación es un proceso que ya se efectuó, un proceso que se está efectuando y un proceso que se efectuará. Nosotros fuimos justificados en el momento cuando venimos en arrepentimiento delante de Dios y fe en Jesús. Él nos justificó, Él nos salvó en ese momento. En un tiempo futuro, Él, aunque ya nos salvó, Él nos salvará cuando nos glorifique y estemos en gloria en el cielo. Pero hay un espacio entre la justificación y la glorificación. Y ese espacio en medio se llama santificación. En el momento de la justificación es Dios el que nos justifica a nosotros. Nosotros no hacemos nada, lo único que hacemos nosotros es traer una vida pecaminosa delante de Él, y la cual Él limpia. Él nos justificó, nos salvó. En un día futuro que yo estoy esperando, cuando yo muera, yo seré glorificado y estaré en el cielo. Y en esta glorificación va a ser Él el que va a hacer todo. Él lo hizo todo en justificación y lo hace todo solamente Él en la glorificación. Pero en el tiempo que hay entre estas dos, en el tiempo de la santificación, sí, Dios sigue obrando, Él nos está salvando, pero esta porción de aquí, del medio, requiere también de nuestro esfuerzo. No nos salvamos por obras, hermanos. No estoy predicando una salvación por obras. Y si le predico una salvación por obras, le voy a decir sí, la salvación es por obra, pero la obra de Jesús, nada más. No es por obra individual, de obra de nosotros, no. Ya fuimos salvos, pero si somos salvos, estamos siendo santificados, estamos siendo salvados, y aquí es necesario que nosotros invertamos tiempo, esfuerzo, leamos la palabra, oremos, que ayunemos, que vigilemos, que meditemos, que cantemos al Señor durante la semana, que estemos congregándonos con los santos cuando se reúnen los santos. Esas son disciplinas espirituales dentro de este proceso de la santificación que nosotros debemos también de participar en eso. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estaríamos en aquel lado con ese grupo que apenas y oró? ¿O estaremos de este lado en el grupo con personas que se esforzaron y se dedicaron en la semana para fortalecer su relación, su comunión con Dios? El último punto para terminar, y este punto va a ser corto: la permanencia de su palabra. La última parte del versículo 176 dice: porque no olvido tus mandamientos. No olvido tus mandamientos. El salmista nos declara que no se olvida de sus mandamientos. Esto es porque tiene a Dios presente en su vida. Nuestras mentes son olvidadizas, hermano. A muchas personas se admiran porque me conozco casi el nombre de todos aquí, pero yo tengo una memoria, hermanos, que una de mis hijas me dice que necesito tomar algo para mejorar mi memoria, porque me dice algo y luego se me olvida que me lo dijo, y no estoy nada más con excusa para decir que se me olvidó algo. Nuestra memoria, hermanos, debe de ser constantemente recordada de lo que el Señor dice con nuestra lectura de la palabra. Entonces, los mandamientos de Dios no son olvidados por el salmista. Lo que él está hablando aquí es que Él los guarda. Cuando Él dice no he olvidado tus mandamientos, Él no solamente está diciendo yo los conozco de memoria, sino que Él está diciendo yo los pongo por obra. Yo los pongo por obra. Jesús lo dijo, hermanos. El amor verdadero se demuestra así, obedeciendo a Dios. Dice Juan 14:15: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios, hermanos, si no obedecemos lo que dice su palabra. Es contrario. Es contrario.
Y Juan lo repite en su carta, en su primera carta, capítulo 5, versículos 2 y 3. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué no son difíciles de cumplir, hermano? ¿Por qué no es difícil para nosotros serle fiel a nuestro cónyuge? ¿Por qué no es difícil? Porque hay amor de por medio. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros nos esforzamos por obedecerle a Él porque hay amor de por medio. Si en verdad le amamos a Él, entonces obedecemos sus mandamientos. El que es un discípulo verdadero, hermanos, siempre se enfocará en su palabra. Y el último versículo de esta mañana dice, en Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, yo le voy a modificar esto un poquito a la palabra, hermanos, para hacerlo aplicable a nosotros. No lo estoy quitando ni añadiendo, no me vayan a acusar con lo que dice Apocalipsis. Jesús se dirigió a los hermanos en Purpose en español, los que habían creído en Él, y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. No nos gloriemos, hermanos, en que somos cristianos. No nos gloriemos en que nos llamamos cristianos, en que crecimos en una iglesia, en que nacimos en un hogar cristiano, en que conocimos al Señor, en que tenemos muchos años de conocer la palabra de Dios. No nos gloriemos en eso, hermanos. La Biblia dice que incluso los demonios conocen a Dios y tiemblan. Hermanos, que nuestro esfuerzo sea el ser un discípulo de Jesús. Y lo que es un discípulo de Jesús es seguir sus pasos, imitar a Jesús de una mejor manera cada vez. Entonces yo le voy a invitar, hermanos, que te examines en esta mañana. Examina qué tan conforme vives con el pecado que hay en ti, porque todos tenemos pecado. ¿Estás luchando en contra del pecado? Si estás luchando, eso es una buena señal. Pero si estás cayendo en conformidad con el pecado, cuidado, cuidado. Examina cómo estás buscando a Dios. Brevemente, superficialmente, o en verdad te estás metiendo en oración, buscando su presencia, aun cuando no hay ganas de buscar, que es casi siempre. Nos estamos esforzando. Y también examinemos, hermanos, si estamos permaneciendo en su palabra. Esos son los 3 puntos de aplicación para nuestras vidas el día de hoy. Número 1, examina qué tan conforme vives con el pecado, o si en verdad estás luchando en contra de él. Número 2, examina cómo buscas a Dios. ¿Estás buscándolo con esfuerzo? Y número 3, examina si estás permaneciendo en su palabra. Amado Dios, te damos gracias porque eres bueno y maravilloso, Señor, porque esa es tu palabra que se ha expuesto en esta mañana, Señor. Yo te pido, Padre, que ninguno de nosotros quede o salga de este lugar de la misma manera, Señor, sino que tu Santo Espíritu haya hecho el cambio, la obra en cada uno de nosotros, como tú has intencionado hacer. Te pido, Señor, que tú obres en nuestras vidas, que seas honrado, Señor, cada vez más, que podamos ver, Señor, esa santificación realizada en nosotros con un acercamiento, una comunión más cercana a ti, Señor, porque sí, Señor, tú eres santo, santo, santo. A ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.